En la mañana mientras tomaba mi desayuno mi doncella me preguntó si me gustaría dar un paseo por el pueblo. Un poco sorprendida por su pregunta le pregunté por qué me hacía tal sugerencia. Entonces ella me respondió que era momento de salir porque desde que llegué al norte no he salido a conocer el lugar. Mientras pensaba en su propuesta me decía que había llegado al pueblo un festival y que sería una buena ocasión para salir y conocerlo y cambiar un poco mi estado de ánimo. Le contesté que me parecía bien y que lo hablaría con Catherine, pero Jean sorprendida me preguntó por qué tendría que consultar mi paseo con mi hermana. Le respondí que si entonces ella no tenía que venir. Ella aún más sorprendida me decía que no era necesario, que podría yo salir sola a divertirme. Pero le contesté que no podía salir sola porque mi hermana no me lo permitiría. Entonces Jean me dijo que no era necesario que le avisáramos a mi hermana, mucho menos pedirle permiso. Me quedé pensando por un momento que era verdad que no tendría por qué pedirle permiso a Catherine para salir. Entonces recordé que mis padres nunca me dejaron salir sola y por ese motivo ahora soy tan temerosa. Y solo salía cuando mi hermana me pedía que la acompañara, pero es verdad, ya no tengo por qué hacerlo. Entonces muy motivada le dije a mi doncella que estaba bien, que lo mejor era ir nosotras dos. Para mi sorpresa ella me dijo que no podía acompañarme. Le pregunté por qué no podía acompañarme. Ella me contestó que tenía que quedarse aquí para evitar que los demás se den cuenta de que salí, y me dijo que en lugar de ella podría acompañarme mi caballero Terry, el cual es digno de confianza al igual que ella. Le dije que sería un poco incómodo ir sola con Sir Terry, pero Jean me dijo que estaba bien, que aunque su comportamiento sea algo extraño me aseguraba que era una buena persona y que toda esa incomodidad se irían una vez que empiece a divertirme. También me dijo que confiara en ella y que me divirtiera. Le dije a Sir Terry que también fuéramos por aquel lugar. Mientras nos acercábamos al lugar le comenté a mi escolta que Jean me había dicho que los panecillos de esa tienda eran deliciosos, y aprovechando que estamos aquí quería comprar diferentes tipos. Antes de entrar le pregunté a Sir Terry qué tipo de muffins le gustaban, entonces él me preguntó que de cuáles me gustaban a mí. Le contesté que me suelen gustar de todo tipo, pero si lo pienso detenidamente los que más me gustaban son los bollos, los cuales tienen un aroma a mantequilla de nuez y una textura crujiente, ya que es el pan más delicioso que he probado desde que llegué aquí. También le dije que aunque me gustaban mucho los bollos, me gusta todo tipo de pan que se hacen en el Castillo del Duque porque es realmente delicioso. Sir Terry me dijo que a él también le gustaban los bollos, entonces le dije excelente, compremos varios, pero antes de que pudiéramos entrar a la tienda escuché que habría fuegos artificiales. Al parecer unas chicas hablaban que los fuegos artificiales se habían preparado de una manera extravagante, que incluso habían traído expertos de otras regiones. En esos momentos me imaginé que podía ver esos fuegos artificiales de los que hablaban las chicas, entonces le pregunté a Sir Terry si en verdad iba a haber fuegos artificiales el día de hoy. Él, asintiendo con la cabeza, lo confirmó. Llena de curiosidad le pregunté si sabía en dónde los hacían. Mi escolta apuntando a una dirección me daba a entender que era justo allí. Emocionada le dije que tenía muchas ganas de que llegara la hora para poder verlos. Sir Terry, al verme emocionada, me preguntó si era la primera vez que veía fuegos artificiales. Sin dudarlo le respondí que sí, ya que los fuegos artificiales están prohibidos en la capital, así que nunca tuve la oportunidad de verlos. También le dije que siempre me imaginaba cómo serían después de escuchar las historias de mi hermana, así que no puedo creer que pueda ver los fuegos artificiales aquí. También le dije que siempre he sentido que el norte es un lugar maravilloso. Al entrar a la tienda la vendedora nos dio la bienvenida y nos preguntó qué podía ofrecernos. Educadamente le respondí que me gustaría llevar uno de cada tipo. Cuando la vendedora nos dijo que esperáramos un momento, Sir Terry extendió su mano para pagar. Muy sorprendida le dije que no hiciera eso, que no era necesario, que yo pagaría. Pero él me dijo que tenía mucho dinero, tanto así que se desbordaba. Al escucharlo me sorprendí por su respuesta, que no supe qué decirle, entonces sin objetar dejé que mi escolta pagara. Me encontraba alegre y satisfecha con mi compra, que le dije a Terry que Jean se sorprendería con todo esto, entonces le di las gracias a mi escolta. Mientras Nerys iba hablando sobre comprar un té delicioso antes de regresar a casa, el duque Dayfried pensaba que nunca imaginó que se llevaría tan bien con su doncella Jean, pero también él pensaba que era natural que así fuera, ya que se ven todos los días. El duque, al verlas juntas, se daba cuenta de lo mucho que hablaban y al vivir juntas era natural que no pudieran evitar convertirse en amigas. Entonces se dio cuenta de algo, de que estaba celoso de la amistad que mantenía su prometida con Jean. Tal parece que Sir Terry estaba algo distraído, que cuando le hablé se sobresaltó. Entonces le dije que me gustaría entrar allí porque el letrero dice: te invitamos a un mundo mágico.
Le comenté que al parecer era una tienda de té nueva y me gustaría comprar un poco antes de regresar a casa. Muy emocionada le dije a Sir Terry que me parecía que venderían todo tipo de herramientas mágicas y pociones a la venta, o tal vez libros mágicos raros. Pero al ver que Sir Terry dudaba en acompañarme, le pregunté si tal vez no estaba interesado en la magia. Entonces le dije que si era así lo sentía mucho porque tal vez necesitaba practicar su silencio. También le dije que erróneamente pensé que a él también le gustaría la magia como a mí. Supongo que me emocioné por un momento porque me gusta mucho la magia. Pero inesperadamente Sir Terry tocó mi hombro y señalando la tienda de artículos mágicos le pregunté si entonces quería entrar. Asintiendo con la cabeza me dijo que sí. Yo emocionada le pregunté si en verdad estaba bien. Él me contestó que sí, que estaba bien y que también a él le gustaba mucho la magia. Mientras tanto en el castillo de Ifrit, Catherine de manera muy agresiva le gritaba a Jean el motivo de por qué no podía ver a su hermana Nerys. La criada le contestaba que la señorita Nerys se encontraba enferma. Entonces Catherine le decía que por eso mismo estaba allí para revisar su condición, y le preguntaba qué razón tenía para no dejarla entrar a ver a su hermana. Jean le contestaba que toda la noche había sufrido de fiebre alta por lo que no durmió casi nada, y por lo mismo no estaba en condiciones de recibir visitas de nadie, y que lo mejor sería que la visitara en otro momento. Al escuchar las palabras de la sirvienta, Catherine se preguntó si todas las criadas allí eran así, y pensó que ya estaba enojada porque Sir Poltron no hizo bien su trabajo, y ahora esa maldita criada le impedía el paso. Catherine había escuchado que normalmente los nobles del norte trataban a los empleados como su familia, nada arrogantes, pero a excepción del duque de Ifrit todos los demás son como los rumores decían. Catherine pensaba que como la futura duquesa no podía permitirlo, entonces abofeteó a Jean por considerarla irrespetuosa, y de manera arrogante Catherine le decía a la sirvienta: repítelo, ¿por qué no puedo ver a mi hermana? Pero Jean sin retroceder le decía que lo lamentaba mucho pero que tenía que volver después ya que la señorita Nerys se encontrara mejor. Catherine, al no soportar que una simple criada le impidiera el paso, intentó nuevamente golpearla diciéndole que dejara de ser arrogante, pero en eso llegó el mayordomo y con un tono de voz autoritario preguntó qué era lo que estaba pasando. Por su parte Catherine le decía a Norman que había llegado justo a tiempo, que estaba reeducando a la criada, y que debería tener más cuidado del personal que contratan, y que la arrogancia de Jean necesitaba ser arreglada. Norman le decía a Catherine que no dijera tonterías, que aunque fuera una invitada del duque, no se podían tratar a las sirvientas con descuido, y le hacía de su conocimiento que todos los empleados eran de la confianza del duque, advirtiéndole que no volviera a hacer algo tan absurdo. Catherine, furiosa, le preguntaba al mayordomo por qué le estaba alzando la voz un plebeyo, pero Norman le contestó que no era un plebeyo ya que tenía título de varón. Catherine, al no tener más opción, decidió retirarse argumentando que lo pasaría por alto, ya que no quería hacer llorar a su amada hermana Nerys. Mientras Catherine se retiraba, el mayordomo pensaba en lo peligrosa que era, y le comentaba a Jean que lo mejor sería expulsarla de la mansión, pero Jean, un poco sorprendida, le dijo a Norman que no, porque no podrían saber lo que podría hacer Catherine, pero el mayordomo le replicaba que no debían tener una persona tan peligrosa en la mansión. Entonces Jean dijo que no se preocupara, que ella estaba bien, y le pedía de favor que mantuviera el asunto en secreto. Jean explicaba al mayordomo, que al parecer era su tío, que el duque y la señorita Nerys estaban creando vínculos y hermosos recuerdos y por lo tanto no deseaba incomodarlos, pero lo más importante era esperar un poco más, ya que pronto Nerys aplastaría por completo a su hermana Catherine. Mientras nos encontrábamos en la tienda nos recibió una mujer de mediana edad, y al estar en su presencia me dijo que finalmente estaba aquí y que era bienvenida. Me sorprendí porque realmente era la primera vez que la veía. Entonces ella me dijo que su nombre era Sevilla, y que tenía la habilidad de leer el destino escrito en los cielos. En ese momento pensé que entonces no se trataba de un mago sino de una adivina, y me sentí un poco decepcionada porque realmente yo quería ver a un mago, pero al ver detenidamente una de las paredes, me di cuenta que había dos símbolos los cuales nunca había visto en ningún libro de hechicería. Entonces me pregunté si era algún tipo de magia relacionada con la astrología o algo parecido. La adivina nos decía que nosotros habíamos nacido con el poder de moldear nuestro destino, y dirigiéndose a mí me dijo que por estar leyendo bastantes libros en mi habitación no tenía mucha resistencia. También me dijo que me asegurara de trabajar y aprender a montar a caballo porque en el futuro sería necesario, y si eso se me hacía muy difícil que entonces aprendiera lo básico en el manejo de la espada, porque tendría momentos difíciles en el futuro.
Y pasando a otro tema me dijo que si tenía alguna pregunta me sintiera libre de hacerla. Me sentía curiosa ya que los adivinos suelen tener trucos de negocios, sin embargo extrañamente ella me genera un poco de confianza. Pero ya que estoy aquí no estaría mal que le pregunte algunas cosas. Entonces le pregunté si me quedaría en el norte, ya que me gusta bastante estar aquí, porque las personas y el paisaje son amigables y cálidos y por esa razón quiero seguir viviendo en el norte. Le pregunté si podría hacer eso. Entonces la adivina me preguntó qué pensaba de las mentiras piadosas, me dijo que era una pregunta muy importante y que esperaba que le respondiera seriamente. Me quedé pensando por un momento sobre eso. Entonces recordé lo que me dijo mi hermana sobre que mi padre mintió al decirme que mi sonambulismo estaba curado, aunque mi padre lo hizo para tranquilizarme. Yo sé que él no es ese tipo de persona. Entonces le respondí que estaba bien mentir si realmente se hace con buenas intenciones, al menos es mejor que la hostilidad o el ridículo. La adivina entonces dijo que estaba bien y que tenía que comprobarlo. De pronto comenzaron los fuegos artificiales y pensé que tenía que salir para poder mirarlos. Mientras el duque observaba a su prometida fijamente, se ruborizaba por el sentimiento que ella provocaba en él. Entonces la adivina me dijo que no era lo que estaba buscando, pero que lograría mis deseos, y que no dudara, que fuera ambiciosa y sobre todo que siguiera adelante, que mi futuro estaría lleno de suerte. Al llegar a la mansión le comenté a Sir Terry lo divertido que estuvo el día, y le agradecí por salir conmigo, pero él me dijo que no pude ver los fuegos artificiales, y que sentía mucho no haberme recordado para que saliéramos de la tienda. Le respondí que estaba bien y que el próximo año los vería. Sir Terry me preguntó si planeaba estar aquí el próximo año, entonces alegremente le respondí que sí. Como dijo la adivina, solo debo ser lo suficientemente codiciosa para lograrlo, porque en verdad deseo mucho vivir en el norte. Mientras tanto en el Palacio Imperial se encontraba el príncipe heredero Teófilo en su habitación. Mientras él preguntaba qué era lo que sucedía, su sirviente le entregaba una carta que le envió Catherine. Teófilo exclamó que debía ser algo urgente para que llegara a esa hora. La carta decía: «Padre, ¿cómo está estos días? Él ha estado bien sin ningún problema. ¿Qué ha pasado con los chicos que han ido al campo de batalla? Ya que están viendo los movimientos del Reino del Este, todavía están esperando en la zona de guerra». Al escuchar el informe de Catherine, Teófilo se preguntó si en verdad todos volverían con vida, y por qué la vida de simples insectos perduraba tanto. A Teófilo se le hacía ridículo que la ceremonia de sucesión al trono solo se llevará a cabo después de concluir la guerra, y mientras más pensaba en ello deseaba que la guerra perdurara más y fuera más intensa, porque cuando todos mueran el emperador le entregaría el trono sin decir nada. También pensaba que al igual que Catherine tenía que proteger lo que era suyo de sus hermanos menores, y por ese simple hecho consideraba que tenía similitudes con ella. Entonces Teófilo le preguntaba a su sirviente qué había pasado con su encargo. El hombre le respondió que estaba casi terminado, pero entonces el príncipe Teófilo le preguntaba nuevamente casi terminado, a lo que le responde su sirviente que sí, y le explicaba que el mago le dijo que ahora todo lo que tenían que hacer era ajustar a través de experimentos, y que probablemente estaría terminado dentro de una semana. El príncipe Teófilo, al escuchar el recado de su sirviente, se enfureció, que le aventó una copa preguntándole quién se atrevía a hacerle perder una semana, y en un tono amenazador le decía que lo completara en 4 días, de lo contrario haría que les cortaran el cuello a todos. Por otro lado, en el castillo de Ifrid, estando algo cansada, le dije a Sir Terry que fuera un poco más lento, y le pregunté si no podía entrenar alguna otra cosa algo menos difícil. Me contestó que no había entrenamiento fácil, y que para mejorar la fuerza física era bueno correr, y que definitivamente sería difícil. De manera determinada y con valor le dije que me gustaría mostrar mis habilidades con la espada, y que pensé que aprendería a manejar la espada de inmediato. Por lo tanto le dije que no esperaba dar 10 vueltas alrededor del campo, pero Sir Terry me replicó que la base del manejo de la espada es la fuerza física, y si aprendía a manejar la espada con mi propio cuerpo sería fácil lastimarme, y entonces pasara lo que pasara intentara soportarlo. Al escuchar su consejo le pregunté si podíamos descansar por un momento porque me era muy difícil. Me respondió que sí, que tomáramos un descanso de 5 minutos. Sorprendida le respondí: en verdad, nos tomaremos un descanso, no se vale cambiar las palabras. Pero en ese momento llegó mi hermana Catherine. De manera sarcástica me dijo que me estaba volviendo muy presuntuosa, porque hasta hace un par de días atrás había hecho un escándalo por estar enferma, pero al verme que estaba bien podía suponer que no había sido gran cosa. Le pregunté a qué había venido,
Me respondió que había escuchado que ahora estaba bien y que vino a verme como una hermana mayor, pero al no encontrarme en mi habitación las criadas le dijeron que me encontraba aquí. Le respondí que estaba haciendo entrenamiento físico para aprender a manejar la espada, y me preguntó quién era la persona a un lado mío. Le contesté que era un caballero del duque de Eyfried, y que su nombre es Sir Terry, mientras le explicaba que él fue quien me salvó de ser herida por Sir Poltrón en aquella ocasión. Pude ver su molestia en su mirada. Catherine, al saber quién era Sir Terry, pensó que por fin había conocido al tipo que se atrevió a arruinar sus planes, y se preguntó por qué se cubría el rostro, llegando a pensar que tal vez podría ser un criminal fugitivo. De pronto mi hermana empezó a sonreír y, dirigiéndose a Sir Terry, le preguntó por qué no se presentaba por su cuenta, y de manera grosera dijo que tal vez le habían cortado la lengua y por ese motivo no hablaba. Me molesté demasiado que le pregunté por qué decía esas cosas y le expliqué que Sir Terry había hecho un voto de silencio y por ese motivo no hablaba. Catherine, al ver mi molestia, me preguntó por qué estaba tan exaltada, ya que solo había hecho una broma ligera. Le respondí que eso no era ninguna broma sino un insulto, y le exigí que se disculpara inmediatamente con Sir Terry. Pero mi hermana, en lugar de disculparse, me preguntó si a mí me gustaba mi escolta, porque le parecía que andaba dando vueltas como una niña al estar cerca de él. Le expliqué que no era eso, que él solo era un amigo. Entonces Catherine me respondió que estaba bien, que entendía que fuéramos amigos. Mi hermana, dirigiéndose a Sir Terry, le mencionó que le parecía que yo sentía tenerle mucho cariño, y que le gustaría pedirle que me cuidara y se llevara bien conmigo, pero Sir Terry le respondió que con respecto a eso era libre de decidir, ya que estaba planeando partir hacia el oeste al día siguiente, y por esa razón no podía aceptar su solicitud de permanecer a mi lado como mi escolta. Catherine, algo molesta, le preguntó qué significaba eso, porque estaba jugando con sus manos, o si estaba intentando jugarle una broma. Inmediatamente le expliqué que no era nada de eso, que Sir Terry le había dicho que mañana dejaría el ducado e iría al oeste. Mi hermana me dijo que debería regresar primero, y que le gustaría hablar con Sir Terry a solas. En ese momento pensé que Catherine lo molestaría, pero de pronto él me dijo que estaba bien, que regresara a mi habitación y descansara, y que definitivamente pasaría a despedirse antes de irse. Antes de retirarme le dije a Sir Terry que entendía, pero que se asegurara de cumplir su promesa antes de irse. Cuando Catherine se quedó sola con Sir Terry, ella le preguntó si la razón por la que se dirigía al oeste era para encontrarse con el duque que fuera, pero como ella sabía que el duque había sido herido por un mago del reino occidental, actualmente se encontraba inconsciente, y por lo tanto muy probablemente sería difícil para el duque regresar al norte por el momento. El duque de Eyfried se sorprendió bastante al escuchar toda la información que sabía Catherine, ya que era ultra secreta y los únicos que sabían era el teniente Hartman y el emperador. Aparte de ellos nadie tendría por qué saberlo. Entonces el duque se preguntó por qué ella sabía una información tan confidencial. Catherine le decía que no había nada de qué sorprenderse, porque ella tenía buenas conexiones y estaba intercambiando información valiosa con una fuente bastante confiable, pero ella le decía que eso realmente no era lo importante, y que tenía una sugerencia que hacerle. Entonces le dijo que si le gustaba su hermana menor se la llevara, y le explicaba que ella se encargaría de todo, así que él no tendría de qué preocuparse. El duque, molesto al escuchar que la propia hermana de su prometida se expresara así de ella, pensó que era una mujer realmente loca, y recordó que hace un tiempo escuchó de su mayordomo que no se llevaban bien, pero era inconcebible que le pidiera a un desconocido que sedujera y se llevara a su hermana. Catherine por último le decía que la enamorara bien y se la llevara, que ella lo apoyaría. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.